Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Administrativando Abogados en el que hablamos de teoría, porque vamos a ver el procedimiento contencioso administrativo, pero ojo, el abreviado. Para ello contamos con David Muñoz. Hola David. Gracias, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos para hablar de esta materia. ¿Qué es el procedimiento contencioso administrativo abreviado? Bueno, pues así, a grandes rasgos, como su propio nombre indica, es un procedimiento que es más corto, está un poco más refundido de lo que es el procedimiento ordinario. Hay un procedimiento general ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pero luego hay un procedimiento que, digamos que no tanto los plazos, sino que los trámites se refunden para que sea más cortito. Luego, al final, la lentitud de la Administración de Justicia lleva a que a veces un procedimiento ordinario puede acabar antes que un procedimiento abreviado, pero por lo menos en la letra de la ley, este procedimiento está un poquito refundido, ¿no? Lo regula el artículo 78 de la Ley 29/1998 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa y en todo aquello que no prevea ese artículo 78 debemos acudir a las reglas generales del procedimiento ordinario. Pero vamos a ver qué es exactamente ese o cuándo se tiene que aplicar las reglas del procedimiento abreviado. Este procedimiento es para determinadas materias. Cuestión de personal al servicio de administraciones públicas, funcionarios de carrera o funcionarios interinos de la administración pública. Materia de extranjería, denegación de las peticiones de asilo, también la materia de dopaje en el ámbito de la disciplina deportiva y cualquier otra cuestión con dependencia de la materia cuando la cuantía determinada del procedimiento sea inferior a 30.000 euros. ¿Esto ante cualquier órgano? No. Es estas materias, pero siempre y cuando se tengan que sustanciar, se las reglas de competencia objetiva de la ley de la jurisdicción y la ley orgánica del Poder Judicial, en base, cuando se tenga que sustanciar ante un órgano unipersonal, es decir, juzgados de lo contencioso administrativo o bien juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Y cuando entre en vigor la reforma de la ley de la planta judicial, estaremos hablando de los tribunales de instancia. Pero actualmente estamos hablando de los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Ahí, en ese caso, si estamos hablando de estas materias y el recurso no va dirigido a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional o a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Tribunal Superior de Justicia, por razón del órgano que ha dictado el acto que estamos recurriendo, si va a un juzgado de lo Contencioso Administrativo o juzgado central, entonces estaremos hablando de que se tienen que aplicar las reglas del procedimiento abreviado. Ujú. ¿Y cómo se inicia este procedimiento abreviado? Vamos a explicarlo en contraposición a cómo se inicia el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario, sabemos que se inicia simplemente presentamos un escrito muy cortito en el que simplemente acreditamos nuestra legitimación, la representación procesal del abogado o la abogada y señalamos el acto administrativo contra el cual nos estamos alzando, es decir, el que queremos recurrir, o bien el silencio administrativo que queremos recurrir. Ahí, en ese caso, el juzgado pide el expediente de la administración, le concede un plazo de unos días, de 20 días, para que remita el expediente administrativo, y al recurrente, es decir, a nosotros nos remite el expediente administrativo. Y a la vista del expediente administrativo, entonces presentamos la demanda, con la argumentación jurídica, antecedentes de derechos, fundamentos jurídicos, etcétera. Bueno, todo esto se refunde en el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado ya es en el primer escrito que presentamos ante el juzgado, el escrito de interposición de recurso, ya tenemos que acreditar la legitimación, tenemos que acreditar la representación, tenemos que indicar cuál es el acto administrativo que estamos recurriendo y antes de ver el expediente administrativo ya tenemos que hacer toda la fundamentación jurídica, es decir, es el recurso contencioso administrativo, pero formulando demanda. Aquí ya estamos hablando que en este procedimiento se ha refundido bastante lo que son los trámites del procedimiento ordinario, entonces eso acorta los tiempos. Ese es el escrito que tenemos que presentar. Tenemos que adjuntar la misma documentación, por ejemplo, si es una persona jurídica, tenemos que acreditar que en base a los estatutos de esta persona jurídica pues, se tiene la legitimación activa correspondiente y se ha otorgado la representación procesal, exactamente igual que el procedimiento ordinario, solo que todo eso lo tenemos que hacer en un único trámite. Hundimos recurso con demanda. El plazo, eso es el mismo en el caso del procedimiento ordinario. Son 2 meses desde el día siguiente a que nos notifiquen el acto o 6 meses desde el día siguiente a que podamos entender nuestra solicitud desestimada por silencio administrativo. Eso no cambia en el procedimiento abreviado, los plazos de interposición son los mismos, pero refundimos recurso y demanda en un único trámite. Y con respecto a la tramitación, ¿también es diferente que en el caso ordinario? Sí, porque además todo nace de esa función de trámites que hemos visto al principio, de unir recurso con demanda.
Aquí ya no hay que requerir expediente administrativo, dárselo al recurrente, que formule la demanda, que conteste la demanda por escrito a la administración demandada. Aquí ya todo eso, pues de alguna manera, se salta. En este caso, si hemos presentado recurso contencioso administrativo en un procedimiento abreviado, el juzgado al que caiga por turno de reparto va a analizarlo primero si tiene competencia objetiva. Si dice que la tiene, dice, esto es mío. Bueno, pues entonces ya dicta el decreto de admisión a trámite y en ese decreto de admisión a trámite ya señala a la vista hora y día del juicio que vamos a tener. Y también en ese decreto lo que le hace es, le requiere el expediente administrativo a la administración demanda. En este caso solamente le requiere el expediente administrativo, no le pide contestación a demanda ni nada más. Simplemente requiere el expediente administrativo. Este expediente administrativo, vamos a hablar de que yo soy el recurrente en este procedimiento de grado. Me lo tiene que trasladar el juzgado con 15 días de antelación al juicio. Si me lo remite con un plazo posterior, o perdón, inferior a 15 días, o bien llega el día del juicio y no se ha remitido el expediente administrativo, se tiene que suspender y aplazar la vista. Porque el recurrente tiene que ver el expediente administrativo. En el procedimiento ordinario, antes de presentar la demanda, ya tenemos el expediente administrativo. Aquí recordemos que no, que hemos presentado la demanda sin ver el expediente administrativo. Luego podremos en el acto de la vista alegar lo que sea con respecto a ese expediente administrativo. También puede ocurrir que en el recurso contencioso administrativo, formalizando demanda, ya hayamos pedido diligencias de prueba, diligencias preparatorias. Las podrá estimar el juzgado o podrá no estimarlas. Y podemos también pedir que se celebre vista o que no se celebre vista. Aquí ya entra un juego del que la administración demandada contestará si se opone a que se celebre vista, o bien, si yo he pedido como recurrente que no se celebre vista, la administración demandada podrá pedir que sí que se celebre vista, en cuyo caso tendrá que argumentar o acreditar cuáles son las razones por las cuales quiere que se celebre vista. Si el juzgado, a vista de este juego de yo pido la vista, la administración demandada se opone o pido que se celebre, que se dicte sentencia sin vista, la administración demandada quiere que se celebre vista, decide el juzgado si mantiene la vista señalada o no mantiene la vista señalada en este caso. En cualquier caso, nos han citado ya para la vista y en ese momento nos tenemos que presentar, nos tenemos que personar, exactamente igual que con las reglas del procedimiento ordinario. Ujú. Y no sé si podrías orientarnos en cuanto a cómo es el juicio o el acto de la vista en estos procedimientos abreviados. En este procedimiento abreviado es, bueno, pues el acto de la vista, como decimos, se regula por el artículo 78, pero en todo lo no previsto, como puede ser la práctica de la prueba, se remite a las reglas del procedimiento ordinario. El acto de la vista es más bien sencillo. En ese caso, en un procedimiento ordinario, el demandante, la primera cuando le da palabra su señoría, lo que tiene que hacer es ratificar la demanda. Bueno, si hay algo que ampliar, lo puede ampliar, pero se ratifica la demanda. Ya no es el momento del demandante que ya ha presentado toda su argumentación jurídica, su artillería, por decirlo de alguna manera, con el escrito de recurso de recurso contencioso administrativo que formaliza la demanda. En ese momento se le da la palabra a la parte demandada, a la administración demandada, que podrá exponer excepciones procesales relativas a la cuantía de procedimientos, relativas, por ejemplo, a la desviación procesal, es decir, que estamos pidiendo algo en vía contencioso administrativa distinto de lo que hemos pedido en vía administrativa, cualquier cuestión de carácter procesal. Y el juzgado en ese momento resuelve al respecto. Si no hay ninguna excepción procesal que no continúe, o bien su señoría dice que lo resolverá en la sentencia, pero que continúe el acto de vista, entonces ya la administración demandada ahí hace la contestación a la demanda. En ese acto de la vista y de forma oral. En el procedimiento ordinario es de forma escrita, se presenta un escrito de contestación a la demanda. Sin embargo, en el procedimiento abreviado es en el acto de la vista, es en el juicio cuando la administración demandada se pronuncia por primera vez, por decirlo de alguna manera, se defiende de la demanda y contesta a nuestro recurso que ha formalizado la demanda jurídica que plantea la administración demanda. Una vez contestada la demanda, se abre la fase de prueba. El juzgado lo que hará es, nos dice tanto al parte recurrente como a la administración demandada cuáles son los medios de prueba de los que pretendemos valernos y decidirá si se practican o no. Aquí hay algunas reglas especiales con respecto al procedimiento ordinario. Por ejemplo, no hay que presentar un pliego de preguntas a los testigos, no se aplican las reglas de insaculación de peritos. Entonces, hay alguna serie, no se permite la tacha de testigos, entonces hay algunas reglas especiales en este sentido que se aplican en el procedimiento abreviado. El juzgado podrá aprobar la práctica de la prueba en ese momento. Podrá también, si advierte que no ha habido mala fe para ello, que se suspenda la vista, se celebre un acto posterior de práctica de prueba y luego se hagan conclusiones finales, pero lo más normal, lo más habitual es que se practiquen en este momento y que las pruebas sean además de carácter documental, salvo algunos casos concretos. Práctica de la prueba, se vuelve a dar la palabra a las partes para que presenten las conclusiones con respecto a lo que ha sido el proceso y de lo que es principalmente la práctica de la prueba.
Y en tal caso, una vez esté realizadas las conclusiones, el juzgado declarará el pleito, proceso, concluido para la sentencia, aunque después de la última reforma de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, también puede dictar sentencia oral, que era algo que no estaba previsto para la jurisdicción contencioso administrativa, puede dictar sentencia oral en ese mismo momento, pero siempre evidentemente con las limitaciones que establece la ley de juiciamiento civil, que se aplica supletoriamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Así que, como vemos, es igual que el procedimiento ordinario, las fases son las mismas, solo que, bueno, pues se refunden de alguna manera, se fusionan para que el procedimiento sea más corto en el procedimiento abreviado. Pues muchísimas gracias por explicárnoslo. Muchas gracias a ti, Blanca, es un placer.